Vamos a conversar en este episodio sobre el tema de la relación que existe entre el uso de la biotecnología y el desarrollo moderno de las naciones. Para ello vamos a conversar con Cecilia González Paredes, biotecnóloga ambiental de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Tiene una especialidad en gestión de la biodiversidad en Alemania y una maestría en biología y sociedad en la Universidad Estatal de Arizona en los Estados Unidos. Muchas gracias, estimada Cecilia, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y bueno, sobre todo a saludar nuevamente a su público. Gracias. Bueno, cuando hablamos de biotecnología de desarrollo, quisiera pedirle primero si usted nos pudiera explicar, bueno, cuando hablamos de biotecnología, ¿de qué hablamos? Porque normalmente se la trata de poner solo como sinónimo de transgénico, pero es mucho más y tiene un campo mucho más amplio. Sí, en efecto, bueno, la biotecnología se refiere a todo lo que es la transformación precisamente o el aprovechamiento de procesos que realizan microorganismos. Y en este sentido, tal cual, la biotecnología va más allá de la transgénesis, siendo que la transgénesis es una de las tantas herramientas que se aplica en la biotecnología. De hecho, que en Bolivia, por ejemplo, tenemos bastantes productos biotecnológicos, aunque mucha gente los pasa desapercibidos. El uso de detergentes en polvo, por ejemplo, está basado precisamente en enzimas obtenidas por biotecnología. No hace mucho tuvimos el tema del COVID y una de las alternativas precisamente fue el desarrollo de una vacuna que mucha gente piensa erróneamente que fue desarrollada inmediatamente como un polvito instantáneo. Sin embargo, no se dan cuenta de que este desarrollo viene precisamente porque la biotecnología viene transcurriendo hace más de 30 años en el mundo. Entonces ya había una base para desarrollar esta vacuna. Y de hecho que no es simplemente la única vacuna nueva que hemos tenido, justamente han aparecido otro tipo de vacunas, por ejemplo, como para la peste bubónica, incluso para la malaria ya se están desarrollando las vacunas o algunas vacunas específicas para algunos tipos de cánceres, ¿no? Y en el contexto también de lo que usamos día a día, muchos bolígrafos, por ejemplo, hay algunos bolígrafos que importamos desde Argentina. La tinta del bolígrafo está hecha precisamente con un compuesto derivado del maíz transgénico, ¿no? Entonces, en realidad tenemos biotecnología y mucho más. Los jovencitos que les encanta, por ejemplo, el uso de mezclilla, de la tela de mezclilla, y que hace no mucho tenían esta moda de tener los jeans desgastados o básicamente con huecos. Eso también se logra a través de la biotecnología. Entonces, realmente el campo es amplio y la importancia para cada país también es bastante relevante porque precisamente nos abre caminos a distintas alternativas, tanto para la generación de una industria más limpia, una agricultura igual más eficiente, igual menos contaminante o incluso alimentos más saludables. Cecilia, en el país, cuando hablamos de biotecnología, normalmente nos concentramos en la producción de alimentos y pareciera que los problemas económicos que está eh, atravesando Bolivia hoy está abriendo, por así decir, la oportunidad que nuevamente se puedan las políticas públicas ser más favorables hacia el uso de la biotecnología. ¿Qué experiencia usted nos podría comentar hay en, bueno, no tanto en nuestro país, pero en países vecinos, por ejemplo, como Argentina, Brasil, Paraguay, que son grandes productores de alimentos a nivel mundial y que están aquí al lado nuestro, en justamente el uso de la biotecnología en la producción alimentaria? Sí, como decíamos, precisamente Brasil se mantiene como uno de los grandes potentados en cuanto a la producción de alimentos y obviamente Brasil es uno de esos países que se ha posicionado junto con Argentina en estas posiciones de interés a nivel mundial por el hecho de que precisamente aplican la biotecnología y la aplican en el sentido amplio. Si bien estos países son como de los pioneros o punteros en el uso de OGMs, que son los organismos genéticamente modificados, a su vez, Brasil y Argentina han desarrollado otros productos también de la biotecnología y entre ellos hay que destacar algún desarrollo de bioinsumos. Es el caso de Argentina, que hace 10 años ellos desarrollaron precisamente el Rizobacter, que es prácticamente un inoculante para las semillas que protege a la semilla para que ésta pueda emerger, es decir, que se mejora precisamente el rendimiento de las semillas, que estas semillas no necesariamente son OGMs, puede ser una semilla convencional. Sin embargo, este bioinsumo ha permitido que la agricultura en Argentina, por ejemplo, sea más productiva, sea más rentable. Y lo mismo en Brasil. Brasil, incluso hasta hace poco, no tenían una caña de azúcar mejorada en el sentido genético.
y hoy posee más de tres eventos en cuanto a caña de azúcar, incluso están terminando de desarrollar, haciendo las pruebas de una caña de azúcar tolerante a la sequía. Entonces, en este sentido, tanto Brasil como Argentina han sido los pioneros en tomar esta tecnología y están aplicándola no simplemente a cultivos, cabe destacar, también lo están aplicando al manejo de animales de granja. Entonces, en el desarrollo incluso de vacunas, de algunos tratamientos, el mejoramiento de razas, para todo esto está sirviendo. Y de ahí que muy a pesar de todo el bajón económico que tuvieron precisamente después de la pandemia, Brasil se está recuperando, está saliendo adelante. Argentina, muy a pesar de todos los problemas igual económicos que ha tenido, uno de los pilares que ha mantenido su economía precisamente es el agro, ¿no? Que les ha permitido seguir exportando, seguir recibiendo divisas, seguir teniendo este intercambio económico. Y de igual manera se puede ir incluso hasta Colombia, que en Colombia también han hecho grandes avances precisamente con el uso de la biotecnología y que también es uno de los países clave en desarrollar este nuevo campo que le llamamos bioinsumos, que pueden ser justamente la alternativa a aquello que se critica tanto a la agricultura, que es los plaguicidas contaminantes y demás. Bueno, los bioinsumos precisamente abren esta posibilidad para desarrollar justamente una agricultura más sostenible, más consciente, más amigable con el ambiente, pero a partir también de lo que existe en el mismo país. Me refiero a que lastimosamente, por ejemplo, aquí en Bolivia hay una experiencia de bioinsumos, pero los microorganismos que se utilizan no son nativos. Y aquí se está viendo que los bioinsumos, el uso de bioinsumos es mucho mejor, tiene mejores resultados cuando se utilizan precisamente microorganismos nativos. Es decir, que yo no voy a tener el mismo resultado con microorganismos de Colombia aquí en Bolivia, pese a que estamos en el mismo continente y parecería algo extraño, pero se tiene mejores resultados cuando son microorganismos nativos. Es decir, en el caso de Bolivia, por ejemplo, para los cultivos que hay en el oriente, son mejores los microorganismos que están presentes en esos suelos y no así los microorganismos que están presentes, por ejemplo, en los suelos andinos, que sí serán útiles para otro tipo de cultivos, como pueden ser la quinoa, el amaranto, la papa, etcétera, ¿no? Y justamente cuando usted mencionaba bioinsumo, en Bolivia también se comienza a hablar de este tema. ¿Cuál de ustedes cree que debería ser el enfoque para que Bolivia también ingrese en el campo de los bioinsumos? Si este es un tema más delicado, y aquí Bolivia nuevamente enfrenta una gran dificultad en el sentido que al día de hoy no tenemos una política clara como Estado de qué vamos a hacer en temas de biotecnología en general. Y incluso el tema de la política agropecuaria en Bolivia es bastante difuso, es bastante confuso incluso, porque si ya queremos entrar al campo de bioinsumos, que se ha hablado y se ha presentado la noticia el año pasado de que van a hacer 10 plantas de bioinsumos en distintas regiones, y uno pensaría, bueno, se oye fácil, se dice fácil, pero justamente a través de la experiencia de lo que está pasando con Colombia, con Argentina, con Brasil, incluso con México, que son países que están más avanzados en este tema, se está viendo que el tema es más complejo que simplemente hacer una planta donde se hagan abonos orgánicos, donde se use un biol, por ejemplo, y que, contrario a lo que se está planteando aquí en Bolivia o la perspectiva que se está manejando de que tienen que ser unas plantas comunitarias o manejo comunitario, se está viendo que en realidad el tema de bioinsumos es algo mucho más técnico, donde sí se requiere personal calificado, personas que realmente entiendan esto y que va más allá, como digo, de hacer simplemente un abono casero. Además de que la normativa tiene que ser muy clara y muy específica en cuanto a los controles de calidad. Es decir, que si yo lanzo un biofertilizante, un bioestimulante, no es simplemente que tenga un poco de éxito, sino es que tiene que alcanzar más del 70% de éxito y garantizar precisamente al productor que su producción no se va a arruinar, que su producción no se va a dañar con el uso de este bioinsumo, caso que sí puede suceder si se maneja simplemente de manera descuidada. De hecho, que ahorita se está manejando entre los países mencionados de la región una normativa o un esquema básicamente que armonice precisamente los controles de calidad, que realmente el bioinsumo descrito cumpla la función que se está diciendo y que sobre todo no tenga una contaminación. En el caso, por ejemplo, de bioestimulantes, en Colombia ya ha tenido muchos problemas, han tenido buenos productos, pero ya cuando los escalan, porque es muy fácil hacerlo, bueno, relativamente fácil hacerlo a nivel laboratorio,
pero la gran dificultad es precisamente escalar esta producción. Entonces, de pasar de producir 1 litro o, qué sé yo, 100 gramos a pasar a toneladas, a millones de litros, realmente hay una grave problemática de contaminación. Entonces, garantizar todo esto realmente conlleva de mucha más técnica, de mucho más conocimiento, de muchas más pruebas y por ende también de mucha más inversión. Entonces, en este sentido, Bolivia, yo creo que está como a punto de lanzarse al abismo sin antes haber hecho bien la tarea en cuanto a definir claramente quiénes van a ser. Lastimosamente, las instituciones encargadas de investigación, como son el INIAF acá bueno, CERNAV no tiene investigación, pero debería estar involucrada en la parte aplicativa. Lastimosamente, no han desarrollado las capacidades de investigación, de aplicación tecnológica y lastimosamente también hay como un quiebre con lo que es la inversión privada o incluso la fase académica. Es decir, las universidades tanto aquí en La Paz como en Cochabamba, hemos revisado los estudios, tienen interesantes avances, pero no hay quien las articule, ni el sector privado ni el sector estatal. Entonces, es como que todas las piezas están dispersas y para el 2025 se prometen estas 10 plantas, pero vamos a ver que realmente por no haber hecho la tarea a tiempo, por no hacer las cosas en orden, es muy probable que nuevamente nos enfrentemos a otro caso muy parecido al de la planta de litio, ¿no? Cecilia, y volviendo a la discusión de la biotecnología que ha surgido nuevamente por las dificultades económicas que tiene el país y que más bien se presenta como una oportunidad el hecho de poder utilizarla para poder incrementar la producción y generar más divisas. Se ha hablado, sí, que habría que desarrollar una biotecnología nacional. Me gustaría conocer su apreciación. ¿Cuál debería ser, por así decir, el balance entre, supongo, ir desarrollando paulatinamente investigación y desarrollos nacionales con el uso de lo que ya se ha avanzado en otras naciones? Sí, efectivamente, el gran obstáculo que tenemos aquí en Bolivia es que todavía no tenemos un marco normativo claro. La normativa vigente, la única normativa vigente para este tema de biotecnología es una del 1997, por demás desactualizada, por demás desconectada. Entonces, este representa el principal eslabón, básicamente, donde nos tropezamos en cuanto al desarrollo de más estudios científicos o de realmente desarrollar nuevas soluciones. Entonces, este tiene que ser el primer eslabón que se de una vez se aclare y como digo, se tiene que presentar y desarrollar básicamente una política en biotecnología. ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde queremos priorizar? ¿Con qué vamos a empezar? ¿Qué ya hay? Porque no es que las universidades están en cero, varias universidades ya han desarrollado distintos proyectos, pero que lastimosamente solo llegan a una tesis, a una publicación quizás. Y al día de hoy ese es el otro abismo que tenemos que saltar, es el hecho de apoyar las startups, ¿no? Estaba revisando, por ejemplo, en Brasil, en Brapa, que es la empresa estatal, pero que también hace mucha investigación, sería casi como un equivalente al INEAF aquí en Bolivia, simplemente que en Brapa es 10 veces más grande. En Brapa está apoyando startups regionales. Entonces, ellos revisan precisamente qué está desarrollando el startup, en qué punto está, cuán viable es realmente para su crecimiento y como empresa estatal que es, empieza a apoyar ese startup para que surja como algo independiente y no así acaparar todo. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un barrido realmente de qué hay, qué no hay, qué cosas queremos priorizar. En este caso, creo que la prioridad siempre va a ser la producción agropecuaria, el generar alimento, el prepararnos para todos estos desastres ambientales que estamos teniendo, llámense sequías, llámense inundaciones, incluso el tema de los fuegos. Se han desarrollado, por ejemplo, a través de biotecnología, retardadores del fuego que pueden ayudar mucho precisamente a zonas de cultivo. Entonces, hay que ver realmente cuál es la prioridad del país. Y esto no se logra simplemente con una opinión que venga desde arriba, sino es que se tiene que construir entre academia, privados y la parte estatal, e incluso con algunas personas de la sociedad, ¿no? No todos los que estamos metidos en el tema de biotecnología estamos en una de estas tres. Muchas veces somos básicamente como la sociedad, que simplemente emitimos opiniones, pero si no se construye esta política, difícilmente vamos a poder identificar qué es lo que nos falta. Una de las cosas que definitivamente nos falta mucho es inversión. Se habla muy fácil de startups y vemos que Bolivia está empujando y están creciendo startups digitales,
Pero una cosa es una startup digital que se hace básicamente con computadoras, con buenos servidores, con buenos programadores, pero una startup en biotecnología realmente que requiere mucha más inversión. ¿Esa inversión va a salir netamente de Bolivia o vamos a empezar a buscar inversores desde afuera? ¿Cómo va a operar precisamente con la parte estatal? ¿Cómo se va a utilizar esa producción? Entonces, en ese sentido, lo que falta también es un comité básicamente nacional científico que pueda asesorar en estos temas. Se han presentado, por ejemplo, hace poco los proyectos para el Fondesit boliviano, que es la primera etapa o la primera versión del Fondesit en Bolivia. Y revisando estos, lastimosamente uno se da cuenta de que están hechos o propuestos de manera muy abrupta, sin conocer incluso un poco la realidad o qué se ha avanzado, ¿no? Entonces, esos proyectos del Fondesit no deberían venir desde el gobierno, deberían venir desde las universidades o incluso con un trabajo con las comunidades de realmente identificar cuáles son las necesidades, qué se ha avanzado, qué cosas ya hay o qué es realmente lo que falta. Pero en la medida que sigamos caminando, improvisando, lanzando simplemente proyectos o plantas supuestamente productivas, sin tener realmente toda la concepción, toda la mirada de qué es lo que nos falta, qué se necesita, vamos a seguir teniendo un montón de avances como un cojo, básicamente, ¿no? No vamos a poder realmente desarrollar la biotecnología plenamente en Bolivia. Cecilia, y para terminar, mencionó de startups y leí en su reseña que usted está trabajando también en una startup, Orquídea Andina, para producir alimentos. No sé si nos podía contar un poco de esta iniciativa suya. Sí, básicamente es una startup que va a tardar todavía bastante, pero la idea es producir alimentos terminados, producidos en la altura, es decir, a más de 3.500 metros, con alta tecnología. No se va a producir como normalmente se produce en el altiplano. La idea también es apoyar al productor, dejar de que viva en este ciclo de pobreza, sacarlo y que realmente pueda tener mejores ingresos, un mejor estado de vida y esa producción que no simplemente cubre el mercado nacional, sino que también se puedan generar productos terminados que eventualmente requiera también mucho uso de biotecnología, desde los empaques hasta incluso la formulación del producto, ¿no? Afuera en el mundo se está demandando muchos productos que no simplemente sean nutritivos, se quiere que sean, por ejemplo, que tengan prebióticos, es decir, que tengan las moléculas precisamente que alimentan a nuestros microorganismos adentro. Se buscan productos que tengan mayor contenido de proteína, y algunos incluso que sean biofortificados. Entonces, la proyección, claro, esperemos a largo plazo, es que Orquídea Andina Alimentos justamente genere este tipo de productos y que tenga obviamente el plus o la plusvalía de que han sido producidos por gente a más de 3.500 metros de altura. Cecilia, le agradezco como siempre el compartir sus explicaciones tan ilustrativas sobre un tema que es de trascendental importancia para el desarrollo del país y sobre el cual obviamente quienes no somos expertos generalmente tenemos poco conocimiento y comprensión. Le agradezco muchísimo, Cecilia, y la felicito por todos los trabajos e investigaciones que realiza. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.